Muy buenos días, clientes y amigos de BDO. Les damos la bienvenida a su segundo webinar que BDO organiza relacionado con los temas de la crisis que estamos viviendo. Para nosotros es un placer que nos estén acompañando. Antes que seguir adelante, nuestro deseo de salud para ustedes y todas sus familias. A la vez un deseo de esperanza de la recuperación económica que eventualmente vendrá si todos ponemos el hombro. Inmediatamente vamos a pasar a algunos temas logísticos para tratar de ir al grano lo más rápido posible. El tema que nos trae hoy es el impacto laboral y algunos temas de orden de impacto mercantil que esta crisis de la pandemia del coronavirus va a tener respecto a todas las organizaciones. Nos acompañarán en la exposición, en primer lugar, la licenciada Yuriani Santamaría. Ella es abogada, gerente en BDO Legal, quien nos hablará de los temas principalmente del cumplimiento de las normativas de salud. Posteriormente expondrá la licenciada Carolina Lino, que es abogada senior en BDO Legal, quien profundizará en los temas laborales. Posteriormente, quien les habla, Publio Cortés, socio de BDO Legal. Me ocuparé de algunos temas mercantiles y de contratos que tienen relación con las consecuencias de esta crisis. Así que pasemos de inmediato a la primera presentación. Le pido por favor a Yuriani Santamaría que inicie. Buenos días, estimados. Deseándoles mis mejores deseos de salud para ustedes y sus familiares. Yo les voy a hablar sobre las medidas de salud, los cuales se complementan en tres temas importantes: las medidas sanitarias, los cierres de empresas y sus excepciones, y las sanciones. A continuación, hablaremos sobre las medidas sanitarias que deben cumplir las entidades públicas y las empresas privadas. Tomar las medidas sanitarias para que los funcionarios y colaboradores de su empresa se sientan seguros en sus puestos de trabajo, es decir, tomar todas las medidas de higiene sanitarias para prevenir un contagio del coronavirus. Crear comités dentro de las instituciones públicas y empresas privadas para que su personal haga su reporte de padecer el virus. Es decir, este comité estará conformado por empleadores y trabajadores, lo que comunicarán al Ministerio de Salud el contagio de algunos de sus funcionarios o empleadores para tratar de evitar posibles contagios con otros colaboradores y funcionarios. Las empresas pueden optar por la opción de teletrabajo, creada mediante ley número 126 del 18 de febrero del 2020. Entre otras de las opciones de medidas sanitarias que tenemos son los programas escalonados de vacaciones a sus trabajadores, la reducción de jornadas de trabajo y las suspensiones de contratos de trabajo. Mediante decreto 500 del 19 de marzo del 2020, se establece el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas natural y jurídicas en todo el territorio nacional. A continuación, mencionaremos los cierres de establecimientos que se encuentran afectados por el COVID-19. Centros comerciales, hoteles, restaurantes, construcción, zona libre y comercio al por mayor. Así como también tenemos la aviación comercial, comercio al por menor, inmobiliarias, venta de equipos fiscales, empresas dedicadas a la venta de autos. Dentro del decreto ejecutivo se profundiza a nivel de las empresas que se encuentran exceptuadas de los cierres de temporal establecidos a través del decreto ejecutivo número 507 del 24 de marzo del 2020. Entre las empresas que tenemos exceptuadas de cierre por el COVID-19, tenemos supermercados, farmacias, industrias alimenticias, industria agropecuaria, fincas ganaderas, bancos y financieras,
así como también las actividades laborales que se desarrollan a través de medios virtuales o modalidad de trabajo. Empresas dedicadas a la venta de equipos médicos hospitalarios. Empresas dedicadas al mantenimiento, reparaciones de elevadores, tanques de agua e instalaciones de gas. Todo el personal médico, administrativo, de hospitales, centros de atenciones médicas, clínicas, laboratorios y servicios de veterinarias públicos y privadas. Servicios públicos para atender las emergencias en el estado que nos encontramos ahorita mismo. Así también tenemos transporte marítimo y logístico, transporte de carga, gasolineras y empresas de distribución y suministros de combustibles y gaseosas, plantas procesadoras, empacadoras, distribuidoras de alimentos, bebidas, cocinas de restaurantes que tengan servicios a domicilios y empresas que se dediquen al servicio a domicilio, así como las empresas de seguridad privada. Todas estas empresas exceptuadas del cierre deben igualmente prevenir todas las medidas sanitarias para prevenir un posible contagio de coronavirus. A continuación, veremos las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento a los decretos ejecutivos tanto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, así como el Ministerio de Salud. En primero tenemos las sanciones que son aplicadas de acuerdo a la ley número 40 del 16 de noviembre del 2006, que modifica la ley número 66 del 10 de noviembre de 1947, que trata el Código Sanitario. Las multas van desde 10 balboas hasta $100.000. A continuación, las autoridades competentes para imponer estas sanciones son a través de las denuncias que se hacen a las autoridades del Ministerio de Salud y también a través de los retenes policiales que se hacen, y las personas que son retenidas ingresan a las casas de justicia comunitarias, quienes a través de los jueces de paz, viendo la situación, imponen las sanciones. También tenemos las sanciones penales. El artículo 308 del Código Penal. Quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinjan las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente o para impedir la introducción o propagación de una enfermedad tendrá prisión de 4 a 6 años. Se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Estas medidas son las que son manifestadas por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que deben cumplir todos los ciudadanos dentro del territorio nacional. De lo contrario, se les impondrán estas sanciones mencionadas. A continuación, mi compañera Carolina Lino les estará exponiendo las medidas laborales sobre las impuestas ante la crisis del COVID-19. Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Les deseo, pues, ante todo salud. Mi nombre es Carolina Lino, soy abogada en la sección de BDO Legal. Me corresponde desarrollarles, pues, las medidas laborales que han sido tomadas en atención a, pues, el estado de emergencia que sufre nuestro país por la crisis del coronavirus o COVID-19. A la fecha, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha emitido 5 decretos y 8 resoluciones que tienen, pues, por bien a atender estas medidas para evitar la propagación del virus. Antes de que se decretara lo que es el estado de emergencia, salió lo que se promulgó, la ley 126 del 18 de febrero, que regula y crea lo que es el teletrabajo, otra de las medidas que también están siendo usadas. Se pretende desarrollar o pretendo desarrollar en este webinar las opciones o las medidas que nos ha dado el Ministerio de Trabajo para que se implementen, pues, para mitigar los riesgos de contagio y también para salvaguardar, pues, las fuentes de ingresos de los trabajadores. Entre esas tenemos el teletrabajo, la reducción de la jornada, las vacaciones y la suspensión de los contratos. La primera es la ley del teletrabajo, que se creó mediante ley 126 del 18 de febrero y es una de las modalidades más usadas actualmente, ya que ha sido bien recibida también por los trabajadores. Puede usarse para personal contratado nuevo, como también para personal ya contratado que estaba en planilla, pero en ambos casos la misma debe constar por escrito, o sea, ya mediante contrato
o bien mediante una adenda. Y también en ambos casos debe estar sellado por el Ministerio de Desarrollo de Trabajo Laboral. Lo importante es establecer con el empleador y el trabajador cómo se va a establecer lo que es la jornada laboral a distancia. Esta puede ser parcial o puede ser total. Otra de las cosas importantes que debe hacer el empleador es capacitar al personal de cómo él va a desarrollar su trabajo a distancia. Otro punto también que deben acordar entre trabajador y empleador son los gastos que va uno a suministrar el empleador, o bien pueden acordar cualquier otro que no solamente sean los servicios de internet, sino también pues los viáticos por movilización. Cabe destacar que los equipos tecnológicos y el material de trabajo deberá ser proporcionado por el empleador. Sin embargo, el trabajador debe tener la debida diligencia sobre ellos. Otra de las cláusulas que es necesario pues, que conste en el contrato o la adenda es la cláusula de guardia o trabajo de guardia. Esto básicamente se refiere a que en caso de que el empleador tenga una emergencia laboral, el trabajador va a estar a disponibilidad del empleador para que pues, pueda atender esta emergencia laboral, sea dentro de la empresa o en alguna otra área específica dentro de la República. Y el punto pues, que es un poco usado en este momento, que es la reversión. En principio la ley dice que se tiene un término o debemos acordar un término para notificar a lo que es el empleador de que vamos a revertir el contrato o la adenda de teletrabajo a razón de que puede que no sea funcional y necesitamos pues el trabajador de planta. Actualmente esta cláusula se está pues haciendo con la condición de que una vez se levante el estado de emergencia nacional, pues el trabajador volverá a su puesto de trabajo. Otro punto importante que establece esta ley es que fue modificado el artículo 151 del Código de Trabajo, que establece las formas de pago a través de transferencia bancaria, ya que han sido muchas las empresas que hasta el año pagan a sus trabajadores mediante cheques, pero ante esta crisis han tenido que pues, adecuarse a la actualidad. Cabe destacar que estas empresas o el empleador deberá correr por todos los trámites y los cargos bancarios para que el trabajador pues, pueda gozar de este beneficio. La segunda modalidad que nos ofrece el Ministerio de Trabajo es el acuerdo de modificación temporal de la jornada de trabajo. Esta reglamenta el artículo 159 del Código de Trabajo mediante el Decreto Ejecutivo 71 del 13 de marzo del 2020. Se nos ofrece en este decreto un modelo a seguir, el cual es de uso obligatorio y es para que se pueda acordar entre el trabajador, los sindicatos o bien, y los empleadores, para lo que es acordar la reducción de la jornada laboral y cualquier otro mecanismo o medida, todas con tal de prevenir los posibles riesgos de contagio por el COVID. El artículo 159 pues ya estaba dentro del Código de Trabajo y básicamente facultaba a las entidades gubernamentales pues a tomar la decisión que en caso de crisis o emergencia, en este caso nacional, pues pudiesen modificar o en este caso reglamentar y modificar lo que es la reducción o de forma temporal la jornada de trabajo, sea de horarios o a la semana. En este caso lo que debe constar en el acuerdo pues ya se nos ha proporcionado, lo importante es que se ciñan a los artículos que ya están dentro de ese acuerdo y estén clarito de que para poder aplicar esta medida, pues si no tienen sindicato en la empresa, pues deben acordar con cada uno de los trabajadores. De mi parte se le recomienda que se le explique cómo se va a cada trabajador, cómo se va a implementar esta figura, porque son muchos los que no conocen al respecto. Entonces, una vez explicado al trabajador, es más fácil pues llegar a un acuerdo de la reducción de la jornada. Como dije, las características de este acuerdo es que es de uso obligatorio, debe ser consensuado, es temporal, ya que dentro de las cláusulas pues se establece el tiempo en que se va a tomar esta reducción de jornada. Se entiende que una vez levantado el estado de emergencia nacional, el colaborador se debe reincorporar nuevamente a su jornada normal y en principio dentro del mismo acuerdo se debe también establecer las horas en las que este trabajador va a recuperarlas. Recomendamos de que se tome en consideración pues la cantidad de horas extras máximas a las semanas que pues, se permite, ya que no podemos agotar al trabajador con tal de nuevamente retomar esas horas perdidas. Y es de carácter formal por el hecho de que debe contar con el refrendo del Ministerio de Trabajo. Recientemente este decreto sufrió una modificación mediante el decreto 85 del 20 de marzo, el cual solicitaba adicional a presentar el acuerdo y sello de Mitral, pues también se debe aportar lo que es el aviso de operación de la empresa y la última planilla preelaborada. La tercera modalidad es el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo del 2020, en el cual
vemos que a razón del decreto 472 del MINSA, que extrema las medidas para evitar el contagio y se decreta a nivel nacional lo que es la misma pandemia, se toman las medidas para aquellas personas que son susceptibles de contagio, en este caso para trabajadores mayores de 60 años, personal que tenga enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas. Sin embargo, este decreto no ha sido limitativo, ya que también puede ser aplicado, en este caso, las vacaciones para aquel personal que las tenía vencidas. No solamente vencidas para los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, sino para todos esos trabajadores que a la fecha de que se decretó o aún hoy en día tengan las vacaciones vencidas, se les pueda pues proporcionar esta modalidad para que ellos se acojan a las vacaciones o bien adelantarlas hacia futuro con un mínimo de 15 días. Dentro de este mismo decreto está lo que es la opción de la movilidad laboral y se dirigía pues en principio al personal que tiene contacto directo pues con el público para que no estuviera expuesto tanto tiempo. Se le presentó esta modalidad para que pasaran la sesión administrativa y bien pudiesen turnarse para pues atender a los clientes. Dentro de este mismo decreto también está lo que es el trabajo a disponibilidad, en el cual el trabajador no necesariamente tendría que acudir a su planta de trabajo, sino que podía estar desde su domicilio o cualquier otro lugar, pero siempre a disposición pues, del empleador durante toda su jornada de trabajo. Cabe destacar que todas estas medidas lo que pretenden pues es que si yo voy a enviar a mi trabajador de vacaciones, le trate pues de suministrar ese dinero que tiene de vacaciones. Si lo voy a mover de su puesto de trabajo y lo voy a poner en la sesión administrativa, no le tengo que afectar su salario e igualmente el trabajo a disponibilidad. Otro punto importante de este decreto es que establece que se debe crear dentro de la empresa un comité especial de higiene y salud para la prevención y atención del COVID, el cual debe estar conformado por los empleadores y representantes de los trabajadores. Esto con ánimo de que en caso de que algún trabajador o algún empleador sufriese pues de la enfermedad, tuviese contacto directo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y reportarlo, para entonces así tomar las medidas un poco más rigurosas. Y la última modalidad es la de que está regulada en el decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo, el cual reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, que establece lo que es la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo. En principio, este decreto surgió a razón de que muchas empresas han sido cerradas a través de los decretos del MINSA, que habló mi compañera, la licenciada Yuriani, pero no es limitativo, ya que el mismo no es solamente para aplicación de aquellas empresas que han sido cerradas, sino que también para aquellas empresas que a razón del cierre de aquellas que aparecen en el listado, también se ha visto afectadas de forma económica en sus ingresos. Entonces se nos presenta en este decreto pues el procedimiento a seguir para poder acogerse a esta modalidad. En principio se debe levantar un memorial, una nota en la que se justifique la suspensión. Entiéndase que puede ser por el cierre mediante decreto o por una afectación económica. Se debe aportar lo que es el aviso de operación, también la última planilla preelaborada reportada ante la Caja del Seguro Social, el listado de los trabajadores cuyos contratos se solicita suspender, y para mí una de las pruebas más importantes es la prueba idónea de la afectación económica. En este caso, una prueba idónea sería una certificación emitida pues, por un contador público autorizado. También se le puede explicar a los trabajadores que le están suspendiendo los contratos. Actualmente se entiende que si como empresa hemos solicitado la suspensión de los contratos, el Ministerio de Trabajo debe notificar pues, que nos ha aprobado o no la suspensión. En estos momentos, al parecer, no están haciendo eso, sin embargo, tenemos lo que es el silencio administrativo, pero también debemos, pues, ser como empleadores, notificar a nuestros trabajadores, ya que ellos estarían pasando una base de datos en la cual aplicarían a lo que es el bono solidario. Otro punto a destacar que nos preguntan siempre a los clientes es que si aún estando en esta crisis, pues que nos afecta a todos, tanto empleadores como trabajadores, se pueden hacer los despidos. Pues vemos que estas 4 opciones que ha dado el Ministerio de Trabajo lo que pretenden es proteger la fuente de ingresos de los trabajadores, pero también trata de equiparar pues esta posición con los empleadores que están viéndose bastante afectados de forma económica. En principio sí, todos los demás artículos del Código de Trabajo siguen vigentes, así que sí es posible aplicar los despidos. Sin embargo, recuerden siempre tomar las medidas de llegar a las formalidades que le exige el Código de Trabajo para no caer pues, en un posible reclamo posterior una vez levantado lo que es el tema del estado de emergencia nacional. Ahora bien, dentro de las resoluciones que han sido emitidas por el Ministerio de Trabajo, se encuentran, la mayoría son o tienen que ver con lo que es los términos
sean dentro de la Dirección General del Trabajo o ante las juntas de conciliación. A la fecha han salido varias resoluciones y hasta el momento los términos han sido suspendidos hasta el 30 de abril. E igual aplica esta suspensión hasta el 30 de abril para los permisos de trabajo, las solicitudes de los permisos de trabajadores extranjeros, y los carnets de los trabajadores extranjeros también han sido suspendidos, si han sido vencidos hasta el 30 de abril. Todas estas medidas pueden ser prorrogables, ya que todo va a depender del momento en que el gobierno nacional pues levante el estado de emergencia. Así que es cuestión pues de que se pueda comunicar con los trabajadores o bien con su abogado para que puedan pues aplicar a cada una de estas modalidades, pero de la forma correcta. Hasta aquí ha sido mi exposición. Agradezco a todos pues su atención. Muchas gracias y procedo a pasarle la palabra al licenciado Publio Cortés, quien estará tratando los temas de las medidas mercantiles. Gracias. Quisiera referirme que las medidas mercantiles no son exactamente medidas que haya tomado el gobierno, sino que estamos hablando, vamos a referirnos a consecuencias mercantiles que este tipo de crisis produce en los negocios y en la interacción de las empresas. Sabemos que serán muchas las consecuencias de esta crisis en los negocios. Hemos escogido 3 temas con la idea de ponerlos sobre la mesa. Hay muchos más y estos que vamos a presentar realmente son temas que no pretendemos agotarlos porque son más profundos y en el corto tiempo no se puede, pero que sí es importante que los empresarios, que los actores del mercado, que los actores del mundo económico vayan a tenerlos en cuenta porque se van a presentar muy próximamente. Antes de entrar en los temas mercantiles, quisiera referirme a un dato legal general que tiene relación con lo que ha mencionado mi colega Yuriani Santamaría en cuanto a que si no se cumplen las medidas de higiene, puede haber sanciones administrativas del Ministerio de Salud, incluso penales. Aprovecho para acotar que las sanciones penales mencionadas por la licenciada Santamaría, habla de un tipo penal, es un tipo doloso, es decir, que tendría que ser con intención de, no es culposo. Entonces, además de esas sanciones que se han mencionado, de acuerdo a las normas de riesgos profesionales del Código de Trabajo y de acuerdo a las medidas preventivas específicas del COVID-19 establecidas por el MINSA y Mitradel, como ya se explicó, el empleador está obligado a proporcionar instrumentos como guantes, mascarillas, etcétera, a los colaboradores para evitar el riesgo profesional. Bien, partiendo de ahí, el dato que queremos agregar es que si por no hacer o no cumplir con esas medidas o hacerlo mal o de forma incompleta, algún colaborador de la empresa se ve afectado, hay normas del Código de Trabajo que, enlazadas con normas del Código Civil, dan bases para que el empleador pueda ser demandado por negligencia o dolo y estar expuesto a pagar indemnizaciones. El dato general legal inmediato que queremos hacerle, que va para las empresas que están operando, pero no exclusivamente, es el siguiente mensaje. Sigamos aplicando todas las precauciones, las medidas de higiene ordenadas por las autoridades para evitar el contagio de los colaboradores, y lo cual estamos seguros que todos están haciendo, pero tomemos en cuenta que eso hay que hacerlo no solo porque se ordenan las autoridades, no solo para evitar multas, no solo para evitar un proceso penal, sino también para evitar la posibilidad de una demanda de responsabilidad civil contractual. Ahora sí vamos a pasar al primer tema de orden mercantil que escogimos, que tiene relación con esta situación que estamos todos viviendo y sobre todo el impacto económico. Se trata del proceso concursal de reorganización empresarial como una opción para las empresas que están en cesación de pago, ya sea por liquidez o insolvencia. Este proceso existe a partir de 2017. Entró en vigencia la Ley 12 de 2006, que reemplazó el viejo régimen de quiebra y regula la reorganización empresarial vía concursal, la liquidación de las empresas de forma ordenada y también otros elementos. Nosotros vamos a referirnos al tema de reorganización empresarial. Es un régimen concursal que involucra un proceso ante un juez que no puede durar más de 6 meses, donde se puede hacer el esfuerzo de reorganizar la empresa con iliquidez, con insolvencia, que al final no tenga capacidad de pago, para tratar de que continúe operando sin liquidarlo, a través de un acuerdo entre el deudor y los acreedores,
que tiene que ser aprobado por el juez. La condición para que prospere el acuerdo es que los acreedores logren una mejor satisfacción de su crédito por la vía de la reorganización que a través de una liquidación. Es decir, la reorganización empresarial no solo está para salvar empresas, sino que busca un equilibrio, también tiene que tener una mejor consecuencia para los acreedores. A este proceso se pueden acoger las personas naturales comerciantes y las sociedades mercantiles en situación de cesación de pagos, insolvencia inminente o falta previsible de liquidez. Están excluidas bancos, aseguradoras, valores, entidades que tienen leyes especiales. En el caso de la ASEP, de las entidades de servicios públicos, la ley se aplica, pero con algunos matices, no aplica para el Estado. Las entidades del Estado no pueden, ni donde el Estado tiene 51% de participación, no pueden aplicar la ley 12. El proceso concursal lo puede iniciar voluntariamente el deudor. Esto es novedoso, de 2017 para acá. También un acreedor puede pedir la liquidación, pero el acreedor solo tendría... en el caso de los acreedores, un acreedor puede pedir la liquidación. Y dentro del proceso de liquidación, la Junta de Acreedores puede nombrar al representante y decirle al representante de la Junta de Acreedores que pida la reorganización. Así es que funciona el asunto en el caso de la solicitud por acreedores. Los acreedores garantizados con hipoteca, prenda y fideicomiso de garantía, cuando estamos hablando de liquidación, nadie les quita su garantía, pero si estamos en un proceso de reorganización empresarial, no pueden, durante la vigencia del proceso, ejecutar esas garantías porque probablemente dentro de la negociación el tema de las garantías puede ser un tema. Un elemento fundamental para aquellas empresas que producto de esta crisis puedan visualizar que van a estar golpeadas, pero que saben que van a salir adelante, un elemento fundamental es que una vez iniciado el proceso, también se inicia un periodo de protección judicial y contractual del deudor, en el cual no pueden ejecutarse garantías ni judicial ni extrajudicialmente. Tampoco tiene el deudor que restituir bienes bajo leasing o fideicomiso. En general hay una protección patrimonial del deudor. Mientras se intenta reorganizar al deudor, en caso de que el juez admita el trámite, no se puede tocar patrimonialmente al deudor por un periodo. Ese periodo de protección, que como decimos, novedosamente puede iniciarse voluntariamente por el deudor, y que solo inicia no solo con la petición, sino que el juez la admita. Ese periodo puede terminar básicamente en tres opciones, resumiendo. Si el deudor y los acreedores no se ponen de acuerdo, o en el caso de que el deudor y los acreedores sí se pongan de acuerdo, le presentan el acuerdo al juez y el juez no lo aprueba. Y una tercera opción es por el transcurso de 6 meses. Si pasan 6 meses en este intento de reorganización y no se llega a nada, se acaba el término de protección al deudor que pidió la reorganización empresarial. Muy importante, y esto es muy importante para los servicios que ofrece BDO a sus clientes. Según el artículo 31 de la ley, un requisito esencial de la petición de reorganización empresarial es la presentación de un proyecto de reorganización financiera del grupo. Este proyecto es la columna vertebral de la esperanza de éxito del proceso, porque con ese proyecto el deudor tiene que presentar la seriedad de su intento de reorganización y permitirá, si está bien hecho, que el juez la admita y que los acreedores la tomen en serio y se intente verdaderamente reorganizar la empresa y que no se sienta que es algo solo para ganar tiempo. Decimos que esto es importante no solo para las empresas en esta situación, sino para aprovechar y comentarles que en la unidad de finanzas corporativas de BDO tenemos el equipo de profesionales claves liderados por Alfonso Bustamante para ayudar a las empresas a diseñar ese proyecto de reorganización financiera del deudor y a la vez les damos los servicios legales para que las dos alas de este avión puedan realmente volar. El segundo tema mercantil que queremos comentar es el de las fusiones y adquisiciones. Es un tema conocido, comercialmente se conoce, pero tiene mucha relación con la crisis que estamos viviendo.
la fusión de sociedades es cuando se junta el patrimonio de varias, la decisión es cuando se separa por temas de reorganización empresarial. ¿Por qué lo mencionamos? Porque son de mucha utilidad en estos tiempos, estos vehículos. Porque el traspaso de activos mediante estas figuras jurídicas está exento de impuestos y, por tanto, permite reorganizaciones empresariales en estos tiempos de crisis para fraccionar negocios o juntar operaciones que de forma separada podrían no subsistir. Hablemos un poquito más de la misma idea. La decisión puede utilizarse para separar actividades empresariales. Por ejemplo, si producto de la crisis del coronavirus, una empresa que tenía 3 líneas de negocios decide quedarse con una línea, dejando las otras líneas en la sociedad original, la que se llama escindida, con el objeto de vender la original. Puede separar el patrimonio pasando a una sociedad nueva beneficiaria que nace de la escisión o ya existente, lo relacionado con la línea de negocios que quiere mantener. Ese traspaso es libre de impuestos. La sociedad original queda con las 2 líneas de negocios y decide pues venderla. Hay que tomar muy en cuenta que este fraccionamiento, además de estar exento de impuestos, tiene que hacerse tomando en cuenta la autorización de los acreedores. Esto no puede ser un fraude de acreedores. Por su parte, la fusión podría ser utilizada luego de esta crisis en circunstancias como las siguientes. Por ejemplo, si hay 5 actores en el mercado compitiendo antes de la crisis, luego de la crisis sobreviven 3, pero uno de ellos es realmente el más poderoso. Los otros 2 actores, si siguen como van, podrían quedar fuera, pueden unirse para lograr competir con el actor más fuerte del mercado. El último tema de impacto en los contratos y en la vida mercantil que queremos ponerlo sobre la mesa el día de hoy es el tema de la fuerza mayor y su relación con con la crisis del coronavirus. Hay definiciones que tenemos, vamos a poner en pantalla, de lo que es fuerza mayor, lo que es caso fortuito, y que esencialmente son hechos irresistibles en el caso de la fuerza mayor, producto de actos del hombre, en el caso fortuito, producto de hechos de la naturaleza. O sea, discusión muy teórica. En mi opinión, lo del coronavirus siendo prácticos como la causa inmediata del cierre de los negocios es una orden de autoridad, pienso que es fuerza mayor. Sin embargo, sugiero no caer en una discusión muy técnica de eso, si es fuerza mayor o caso fortuito, podría ser a otros puntos de vista, porque al final el efecto jurídico es el mismo. Y nosotros vamos, para esta exposición, llamarlo fuerza mayor. ¿Cuál es el efecto jurídico de la fuerza mayor? Y en su caso, del caso fortuito, lo mismo. Lo más importante que hay que tener en cuenta que esto de la fuerza mayor es la justificación del incumplimiento de una obligación. Como se dice en un extracto de jurisprudencia publicado aquí en Panamá, cito entre comillas, donde hay fuerza mayor no puede haber mora. Mora es incumplimiento, ya que nadie está obligado a lo imposible. Cierro la cita. Si alguien incumple un contrato por la situación del coronavirus, tiene la posibilidad de argumentar como causal de incumplimiento la fuerza mayor, aunque no esté en el contrato, porque está en la ley y eso es suficiente. Si la causa de fuerza mayor desaparece porque es transitoria, cosa que va a ocurrir con esto que estamos viviendo hoy, y estamos hablando de contratos de ejecución continuada, tracto sucesivo, debe seguir el contrato ejecutándose sin penalidades. Es como si se pusiera en pausa. Superada la causa de fuerza mayor, se retoma el contrato y continúa, salvo que las partes lo quieran renegociar. Eso siempre estará como una opción. La crisis actual no puede ser vista en todos los casos como una excusa para eternamente dejar de cumplir con los contratos, porque se acabará la crisis en un momento dado. Salvo que el deudor deje de operar, y ahí sí no hay manera, y ese dejar de operar otra vez no puede ser en fraude de acreedores. Ahora bien, un contrato de ejecución instantánea para una sola fecha y condiciones que no se puede cumplir por la fuerza mayor del coronavirus
simplemente se extingue sin penalidades. Si ahora en el mes de abril había que cumplir un contrato que no se puede cumplir en ninguna otra fecha porque era para ese día y bajo esas condiciones, y no se pudo por el coronavirus, simplemente el contrato, en base a la fuerza mayor, se puede alegar incumplimiento sin penalidades y se extingue. No hay otra opción. Para concluir, vamos a ver un ejemplo que hemos elaborado como para ver desde el punto de vista práctico cómo podría aplicar esto de la fuerza mayor. Habrá miles de otros supuestos, pero hemos escogido uno. Veamos la situación concreta de la compra de un inmueble por un valor total de 351.000 balboas por parte de un profesional clase media que se queda sin trabajo producto de la crisis del coronavirus y no tiene más ingresos ni bienes. El abono a la promotora por la promesa de compra-venta es de 70.200. Ya el profesional pagó ese abono. Lo pagó poco a poco, después de un tiempo, poco a poco logró hacerlo. El saldo insoluto que va a financiar con el banco, o que pretendía financiar con el banco, es por un monto de 280.800. El contrato con la promotora dice que si hay incumplimiento del contrato de promesa, la promotora se queda con todo el abono como indemnización. En este caso, habrá incumplimiento del contrato de promesa porque no se va a poder pagar el saldo insoluto. Y ahí viene la explicación de por qué. El banco, antes de la crisis, había emitido la carta promesa de pago del saldo insoluto, pero antes de que el comprador del inmueble se quedara sin trabajo. Luego de la crisis, el banco decide no desembolsar porque cambiaron las condiciones financieras originales del deudor. Y ese supuesto estaba previsto como una exclusión para el desembolso en la carta promesa de pago. Eso es usual. La pregunta sería, ¿cómo opera la fuerza mayor en este caso? Lo primero que hay que ver es la relación entre el banco y el comprador del inmueble. El banco y el comprador del inmueble, el banco no necesita invocar la fuerza mayor, porque su carta promesa ya decía que si las condiciones financieras originales del deudor cambiaran, no desembolsaba. Y efectivamente cambiaron porque se quedó sin fuente de ingresos, se quedó sin trabajo. Así que el banco no tiene que, con ese modelo de carta, preocuparse por invocar fuerza mayor ni nada. El debate surge más bien en la relación por el abono. ¿Podrá la promotora quedarse con el abono de 70.200, argumentando que al no pagarse el saldo insoluto se incluyó la promesa de compraventa y por lo tanto se puede quedar con el abono como indemnización? En mi opinión, la respuesta es, podría no tener no quedarse con la indemnización. Podría el profesional argumentar y probar fuerza mayor, diciendo, hombre, el tema no es culpa mía, sino que por la crisis de coronavirus me despidieron. Por lo tanto, no se podría aplicar la cláusula y el debate sería muy interesante. Pero le daría una opción a este profesional de recuperar su dinero, que en estos momentos sería una crisis de crisis, no sería algo despreciable. Con eso concluimos y estamos a la orden. Muchas gracias, Publio. Excelente tu presentación, excelente todo. Solamente para anunciar que nuestro siguiente webinar se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril y hablaremos exclusivamente del tema del ITBMS y su cumplimiento en estos tiempos de estado de emergencia nacional y limitación de capacidades administrativas y tributarias. Nuevamente agradecemos a todos por su participación y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.